Bienvenidos al espacio de Historia de France 24. Mi nombre es Lluís Muñoz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública una sentencia histórica. El Estado de Colombia fue condenado por un plan de exterminio contra la Unión Patriótica. Se necesitaron 30 años de litigios para esclarecer la responsabilidad estatal en la muerte de 6.000 integrantes de este partido de izquierda. Un genocidio político orquestado en connivencia con paramilitares, fuerzas armadas, narcotraficantes y empresarios. Crímenes de lesa humanidad en las décadas más sangrientas del conflicto colombiano. Pero, ¿qué fue la Unión Patriótica y por qué eliminarla? Era el año 1982. Belisario Betancur, un político conservador, ganó las elecciones en Colombia. En su discurso, prometía que su prioridad era la paz. Inició conversaciones con distintos grupos armados, entre ellos la otrora guerrilla más grande de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su capital era La Uribe, en el occidental departamento del Meta, y allí firmaron unos acuerdos de paz en 1984. De esos acuerdos, un año después, nacería la Unión Patriótica. A ese partido se unieron los guerrilleros desmovilizados, una transición de las armas a la política. Al partido también llegaron comunistas, sectores sociales e incluso miembros liberales y conservadores. Un espacio transversal para liderar cambios sociales en Colombia. Cuenta más a France 24 Imelda Daza, sobreviviente y exiliada durante más de 20 años en Suecia. Que tiene gran acogida porque el ambiente en la izquierda era de mucho activismo político. De hecho, había 3 movimientos cívicos muy importantes, uno en Pasto, otro en Barranca Bermeja y el otro en Valledupar. Se vivía cierta euforia por la lucha cívica ciudadana. En 1986, la Unión Patriótica participó por primera vez en unas elecciones. Desde los años 50, Colombia vivía un bipartidismo entre liberales y conservadores, y el partido consiguió los mejores resultados de la historia de la izquierda, convirtiéndose en la tercera fuerza más votada y una alternativa a los poderes tradicionales. En paralelo, más de 300 militantes ya habían sido asesinados. Muertes que significarían el final del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Una fecha que marcó la historia de Colombia fue el 30 de agosto de 1986. Leonardo Posada, un maestro escogido como representante, fue asesinado. En menos de 24 horas, también mataban a Pedronel Jiménez, senador, después de dejar a su hija en el colegio. Son los primeros cargos electos de la Unión Patriótica a los que se les trunca la vida. Esto hace que meses después, 2 congresistas desmovilizados, Braulio Herrera e Iván Márquez, abandonen la actividad política y vuelvan a la lucha armada de las FARC. Pese al llamado de la guerrilla del regreso al monte de sus militantes, la Unión Patriótica decidió continuar con su actividad, pero con una nueva fase en la que el partido fue señalado por el Estado como el brazo político de las FARC. Un estigma que provocó que su exterminio creciese, pues el año 1988 fue en el que más asesinatos se produjeron contra miembros y representantes de la UP. ¿Cuándo percibimos nosotros el fenómeno? Justamente después del resultado electoral, nuestros concejales empiezan a desempeñarse en los consejos municipales y empiezan a asesinarlos. En 1988 fue asesinado el candidato presidencial Jaime Pardo Leal, quien había obtenido un resultado histórico en los comicios previos. Su sucesor como candidato fue Bernardo Jaramillo Ossa, quien sería asesinado meses antes de las elecciones presidenciales de 1990. Horas antes de su muerte, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, había dicho que la UP era el brazo político de las FARC, a lo que Jaramillo Ossa respondió que esa comparación era como colgarle una lápida del cuello. En cada elección, la Unión Patriótica perdía cargos populares, militantes y votos. Muchos seguían en la lucha, pero otros, para evitar la muerte, escogían entre el exilio o el ingreso a las FARC. Los cambios que buscaba impulsar la UP retaban a los caciques tradicionales regionales del Partido Liberal y del Conservador, que en muchos casos se beneficiaban de los negocios del narcotráfico y tenían relaciones con Pablo Escobar. Por otro lado, el ejército colombiano se basaba en la doctrina de defensa y seguridad anticomunista. Esto unió al Estado con paramilitares, narcotraficantes y fuerzas armadas que compartían un enemigo, la izquierda. Así hablaba, en 1997, Jaime Caicedo, uno de los fundadores del partido. Sectores reaccionarios de grupos paramilitares
¿no es cierto? Desde luego que nosotros sabemos muy bien cómo son las conexiones de estos grupos con autoridades y con los propios sectores de la inteligencia militar. El genocidio contra la Unión Patriótica no cesó hasta el año 2002. Aquel año, el Consejo Nacional Electoral le retiró la personería jurídica como partido político, argumentando su poca relevancia electoral. Esta decisión fue vista de negacionista, pues esa pérdida de peso fue en gran medida por su exterminio, que nunca le permitió competir con el resto de partidos en igualdad de condiciones. Por este motivo, se la restauró la personería en 2013 y actualmente forman parte de la coalición gobernante Pacto Histórico, con la elección como presidente de Gustavo Petro y como vicepresidenta de Francia Márquez. La izquierda llegó por primera vez al poder, un resultado histórico después de décadas sangrientas en las que la izquierda vio reducidas las posibilidades de participar de forma plena en política por un exterminio que, en el caso de la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Colombia. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar esas historias que las encuentran en los programas de France24.com.